Buenas tardes. En el presente informe se realiza el análisis epistemológico del autor Augusto Comte, titulado Curso de Filosofía Positiva, Lecciones 1 y 2, Discurso sobre el Espíritu Positivo. El objetivo es disgregarlo mediante la utilización y aplicación de la matriz epistemológica creada por el doctor Evaristo Mendy, la misma que nos permitirá analizar detenidamente cada uno de los aportes investigativos otorgados por el autor. Si hablamos algo de Augusto Comte, nació en 1798, murió en 1857, estudió en la Escuela Politécnica de París, expositor de la doctrina positivista. Una de las frases de Augusto Comte es así: el verdadero espíritu positivo consiste, ante todo, en ver para prever, en estudiar lo que es, a fin de concluir de ello lo que será, según el dogma general de la invariabilidad de las leyes naturales. En el trabajo que se realizó, lo que se determinó fue, en primer lugar, la tesis central, y esta pues sustentada con los argumentos positivos y argumentos negativos. Además, los fundamentos ontológicos, que tenemos concepción de la realidad, concepción de la sociedad, concepción del hombre, principios que articulan los componentes de la realidad. Fundamentos nociológicos como el origen de la ciencia, esencia de la ciencia, concepción de la verdad, criterios de la verdad, la lógica del método. Fundamento axiológico, compromiso social versus neutralidad valorativa, objetividad versus subjetividad, nivel de complejidad y paradigma. Si empezamos con la tesis central, pues aquí es el argumento que define la parte medular de la teoría. Dentro de la tesis central he determinado que es el espíritu y la influencia de la filosofía positiva y jerarquía de las ciencias positivas. Dentro de los argumentos positivos que sustentan la tesis central, para mi criterio, como argumentos positivos, Comte da a conocer sobre la filosofía positiva a través de la historia, desde sus orígenes hasta la actualidad. Determina que el espíritu humano habría pasado por una ley de los tres estados del conocimiento, como el teológico o ficticio, el estado metafísico o abstracto y el estado científico o positivo, siendo el último de ellos el que da origen la ley del sistema filosófico positivista. De aquí surge su concepción de cuál era el verdadero conocimiento al que le llamó positivismo. Al determinar Comte cómo debía de ser el conocimiento positivo, estipula que ha de venir el saber científico a través de la observación y de la experimentación. De esta manera, Comte surge como parte importante de la forma de hacer ciencia. A partir de este momento, la realidad se va a encontrar limitada por tiempo, espacio y masa, puesto que solo considera la posibilidad de estudiar científicamente los hechos, los fenómenos, el dato experimentable, lo observable, lo verificable, para lograr el progreso de la sociedad. Y ello solo se puede alcanzar a través de la ciencia, confirmado también por Bacon, que espíritus serios afirman que no hay más conocimiento real que aquel que se basa en los hechos observados. El carácter fundamental de la filosofía está en considerar las especulaciones de todos los fenómenos presentes en el espíritu del conocimiento, en cada una de sus fases en el desarrollo. Como argumentos negativos, se ha determinado que el estado teológico o ficticio todo se resuelve imaginativamente en lo absoluto por la ficción de las voluntades arbitrarias de seres sobrenaturales, conocidos como dioses, y el estado metafísico o abstracto todo se explica por las fuerzas abstractas o entidades puramente verbales. Comte renuncia a conocer en absoluto el origen y el destino del universo, y donde toda explicación se reduce a los hechos y a las relaciones entre ellos,
a la cual llamamos leyes. La filosofía positiva lo que ha hecho es desprestigiar totalmente a estas dos filosofías. Fundamentos ontológicos. Como fundamentos ontológicos, el autor implícitamente expresa la concepción de la realidad. Que ésta sea constatada y analizada por aquellos investigadores que tienen pleno conocimiento de la ciencia, indicando que ninguna ciencia que haya llegado al estado positivo no ha pasado por especulaciones teológicas o abstracciones metafísicas. Lamentablemente, hasta hoy, todavía hay ciencias que mantienen características de estos estados rudimentarios. Concepción de la sociedad. El autor aquí hace hincapié que por la anarquía intelectual existe una desmesurada crisis política y moral, y que la confusión de las inteligencias es por estas tres filosofías que hemos mencionado, las mismas que son incompatibles y que por lo tanto la filosofía teológica y metafísica están en disputa. Y cuando esto avance, la filosofía positiva estaría en orden. Concepción del hombre. Busca un dominio sin límites en el mundo exterior. Lo que considera al hombre como una tabula rusa, que es un término en latín que significa tabla rusa, la misma que hace referencia a la tesis epistemológica de que cada individuo nace con la mente vacía, es decir, sin cualidades innatas, de modo que todos los conocimientos y habilidades de cada ser humano son exclusivamente fruto del aprendizaje a través de sus experiencias y sus percepciones sensoriales. Hace una distinción del ser vivo como individuo y como especie. Los principios que articulan los componentes de la realidad. Está implícita en dos clases de observaciones, una exterior y la otra que es interior, siendo la interior que se encarga al estudio de los fenómenos intelectuales. Dentro de los fundamentos nociológicos, como lo habíamos mencionado, tenemos la posibilidad de la ciencia. Se fundamenta en ideas expuestas por el autor en otras obras ya escritas e investigadas, como el sistema de política positiva. A pesar de esto, no han sido muy difundidas en las posteriores investigaciones de otros autores, ni tampoco se hace referencia de sus propias ideas. El origen de la ciencia. Es necesario aclarar que estas ideas fueron exclusivamente de Comte, tanto así que es considerado como el padre del positivismo. En la esencia de la ciencia, Comte clasifica las ciencias en 6 fundamentales, como son la matemática, la astronomía, la física, química, fisiológica y física, social o sociológica. Aquí pues rechaza como ciencia a la psicología y concibe a las matemáticas más como un método e instrumento previo que como ciencia teórica. Además, se dice que Comte, antes de morir, escribió 2 libros que también habla sobre la moral. En la concepción de la verdad. Estos métodos teológicos y metafísicos aún siguen siendo utilizados, a pesar de que ya está claro que son en vano seguirlas aplicando. Como se mencionó, tienen un mismo objetivo dependiendo la una de la otra. Sobre los criterios de la verdad. Aquí pues sobre los criterios de la verdad indica 4 aplicaciones del positivismo. Dentro de estas tenemos el espíritu positivo, permitirá buscar racionalmente y con toda objetividad las leyes del espíritu humano. El positivismo reformará la educación al separar lo que constituye el espíritu de las ciencias. La jerarquía de las ciencias contribuirá a la perfección de cada una de las ciencias especializadas, haciéndolas colaborar metódicamente.
El espíritu positivo reorganizará la sociedad, pondrá fin a nuestro individualismo al mostrar a todos una doctrina social común. He considerado que como lógica del método que utiliza Comte es el método inductivo, la explicación científica basada en la observación, la comparación, el método científico para su justificación. Como fundamento axiológico, son los principios que explican la concepción valorativa de la ciencia y del científico. Aquí como compromiso social versus neutralidad valorativa, pretende demostrar que aquellos procesos sociológicos, psicológicos y económicos cuya principal característica es la producción regular de cierto comportamiento está en las ideas. Objetividad versus subjetividad. El trabajo es objetivo. Nivel de complejidad. Considero que es multidisciplinariedad. El paradigma, su método es positivo. Como conclusión, si hacemos un análisis de las lecciones, la primera lección empieza con el análisis de la ley de los tres estados. El individuo, al igual que la especie humana, pasa sucesivamente por tres estados diferentes, caracterizados por tres métodos de filosofar. El estado teológico o ficticio, donde todo se resuelve imaginativamente en lo absoluto, por la ficción de las voluntades arbitrarias de los seres sobrenaturales. El estado metafísico o abstracto, donde se explica por las fuerzas abstractas o entidades puramente verbales. El estado positivo o científico, donde se renuncia a conocer en absoluto el origen y el destino del universo, y donde toda explicación se reduce a los hechos y a las relaciones entre ellos, a lo cual llamamos leyes. El descubrimiento de esta ley de los tres estados tiene dos justificaciones. La primera, la historia, la de la especie humana y la de cada individuo en particular. La necesidad que manifiesta la humanidad de sistematizar el conjunto de sus conocimientos. La ciencia positiva sustituye toda idea de absoluto por la de una relación necesaria entre los hechos. Termina la primera lección indicando 4 aplicaciones del positivismo, que ya lo indicamos anteriormente. El espíritu positivo permitirá buscar racionalmente y con objetividad las leyes del espíritu humano. El positivismo reformará la educación al separar lo que constituye el espíritu de las ciencias. La jerarquía de las ciencias contribuirá a la perfección de cada una de las ciencias especializadas, haciéndolas colaborar metódicamente. Y por último, el espíritu positivo reorganizará la sociedad, pondrá fin a nuestro individualismo al mostrar a todos una doctrina social común. La condición previa de estas 4 aplicaciones es la jerarquía de las ciencias. Cada ciencia debe conservar sus características específicas en esta jerarquía. En la segunda lección concluye con la clasificación racional de las ciencias. Comte clasifica a los seres vivos a los seres vivos, que estos son auténticos modelos a seguir en la clasificación de las ciencias. Es importante mencionar que aquí son 6 ciencias las que él clasifica, como la matemática, la astronomía, la física, la fisiología y la física social, colocando de cabeza las matemáticas, ya que las matemáticas son a la vez una ciencia especializada y un método general. Es un instrumento aplicable más o menos directamente a todas las restantes ciencias. Esta ciencia tiene un mismo objetivo, de lo general o lo simple de sus objetos. La segunda lección finaliza con 4 aplicaciones de la clasificación de las ciencias, con el uso espontáneo de los científicos y del público, con el orden histórico de la desigualdad, formación de las diversas ciencias, con el grado de precisión decreciente de las ciencias,
y con el plan de una educación científica y racional, donde es necesario establecer un encadenamiento y una sucesión metódica. El positivismo cree firmemente, en el progreso entre la ciencia y las empresas. Gracias.